Buenos días amigos, bienvenidos a Altavoz en UCI. En el primer bloque nos acompaña el doctor Fernando Calle, ex miembro del Tribunal Constitucional, abogado de dilatada trayectoria, casi 40 años. Buenos días Fernando, bienvenido. Hola, querido profesor universitario. Mejor déjalo ahí en el tiempo, ¿eh? Estamos bien. Sí, está bien. Va por ese lado. Pero es un honor, veo el canal Moderno, vengo cada cierto tiempo, y la verdad no puedo negar al César lo que es del César, un honor, como un periodista de larga data, como tú, y de una experiencia extraordinaria. Ahí vamos más o menos 4 décadas y pico en el métier. Mucho más. A ver, Fernando, para empezar con el tema del Tribunal Constitucional, tú has sido magistrado. Es un honor haber TC. sido miembro del Tribunal. ¿Cuántos años? 6 años. Creo que unos meses, creo que ahora nos están ganando. Primero el fallo que hubo respecto a la constitucionalidad o no de la disolución fáctica del Congreso. El TC ha fallado diciendo que fue constitucional. La verdad a mí me sorprendió, hay muchos constitucionalistas que opinan lo contrario. No sé cuál es tu opinión. La que decía aquí, ¿no? Cuando tenían la gentileza de invitarme, y me he quedado pues sin la claridad de que se me explique el tema del voto fáctico. Yo sostenía que mi inquietud era que, como es lógico, la brillantez de un tribunal me actualice sobre la interpretación fáctica de un voto, ¿no? Y yo no le he encontrado la interpretación que exigía, o sea, que ahí me he quedado en la laguna. En ese sentido era inconstitucional, ¿no? Pero también sostenía yo que, como es en todo, la constitucionalidad necesita 5 votos, la inconstitucionalidad. Y obviamente no es tan fácil, ¿no? De todas maneras me anticipaba a pensar de que podía ser constitucional con los riesgos que esto implica de una interpretación de tan alta institución, ¿no? Porque estás hablando tú del rector, del control del orden constitucional, ¿no? Entonces, sin embargo, el fallo ya está, ¿no? Se declaró constitucional. Y eso puede traer sus consecuencias, ¿no? Con el presidente de la Comisión Permanente. No creo. Este Parlamento se ve bastante dócil. Este Parlamento, por ejemplo, si no aceptase la renuncia de la vicepresidenta, tendríamos vicepresidenta, ¿no? En ejercicio. Que lo tiene, lo está, porque todavía no... Nadie le ha aceptado probablemente su renuncia. le acepte, probablemente lo acepte. ¿Por qué tú tienes esa sensación de la docilidad de los actuales miembros? No solo yo, pero yo también. Mira, no, bueno. Pero volvamos al tema. A ver, ¿tú crees que fue un fallo jurídico, digamos, que el tribunal hizo abstracción de la situación política, o fue más bien un fallo realpolitik, en el sentido que si daban un fallo contrario podía haber un desmadre? Bueno, también sostenía, y lo vuelvo a decir, que el Tribunal Constitucional tiene la ventaja, ya vemos así sus miembros, pero es una ventaja con enorme responsabilidad, que tú, a diferencia de la Corte Suprema, por ejemplo, puedes, lo que yo he llamado siempre, modular una sentencia cuando tú puedas creer que este cause efectos económicos desastrosos, o sea, que uno pueda generar un caos económico en el país porque das la razón en algo que jurídicamente, aparentemente corresponde, pero eso puede hacer quebrar la caja fiscal, ¿no es cierto? Y en el caso que puedas crear una revolución, pues un caos político, ¿no? Pero cuando hablamos de modular, tiene que estar, yo creo que el meollo de este caso era explicar y darle solidez al voto fáctico, ¿no? Y la verdad que ahí es donde yo no le he encontrado, han podido esforzarse un poco más en darle una definición que vaya a quedar para adelante, porque de todas maneras, de presentarse esto, tendrá que ver el otro pleno del tribunal, un análisis que vuelva las cosas a su normalidad. Después, no solamente en esto, en otras sentencias, creo que no hay necesidad de adelantar situaciones que le corresponden al Parlamento. O sea, la labor del miembro del tribunal, con toda pasión y respeto a quienes podamos discrepar, es elaborar un control constitucional, como se dice en el argot periodístico y criollo. Nosotros somos legisladores negativos, no positivos. Correcto. No podemos ingresar a legislar. Ya, entonces la segunda pregunta iba, en realidad ha surgido sobre la marcha, cuando has hablado de modular y del tema de quebrar la caja fiscal.
Te iba a preguntar, esa va a ser ahora la tercera pregunta, las declaraciones de la presidenta del TC sobre quedarse 11 años. Pero antes de eso, ya que has hablado de modular y de tener cuidado con la legislación positiva y la negativa, y la caja fiscal, está pendiente en el TC el tema de las pensiones, la homologación de las pensiones de las Fuerzas Armadas y Policiales. El Congreso dio una ley homologando. El Ejecutivo apeló diciendo que eso iba a ser terrible para la caja fiscal. No es la opinión del Congreso ni de los miembros, por supuesto, están involucrados en el tema, pero alegan de que sí hay dinero para la homologación. El TC tiene que decidir, ¿el Congreso tenía razón, homologuen, o el Ejecutivo tiene razón al recusar, no homologuen? Eso está pendiente, creo que en abril. Tu opinión, si fueras en ese momento miembro del TC. Tendría que tener los autos a la vista, te digo, y mirarlos con serenidad. ¿Por qué? Ya hay antecedentes con la 2530. Ya. La 2530, ¿no? Yo no quiero, porque podría decirse que, aunque no estoy en el... No quieres quedar mal con los militares ni policías. Y habría quedado mal varias veces, porque yo tengo una opinión, pero tampoco adelantar una opinión que pueda decirse estoy sugiriendo una cosa. Sin embargo, lo que te puedo decir es de que el tema pensionario, discúlpame que me pase porque cuando yo era miembro y teníamos este tema, siempre he estado pensando en que los que están en el Congreso tenían que tomar el toro por las astas y acabar con un sistema pensionario que por todos lados se dispara, Uri, ¿no? Los embajadores tienen un sistema, el Poder Judicial a veces otro, los saldos... Pero debería haber uno global, ¿no? Sí, claro. Porque no es justo que personas, antes era peor, ¿no? Pero ahora, digamos, puedan mantenerse pensiones de 15.000 soles, mientras que tú en la ONP vas con 300 soles, ¿no? O hayas contribuido toda tu vida con una barbaridad de dinero, ¿no? Ahora menciones, por ejemplo, un periodista capaz o un funcionario y le tocan dando el máximo 850 soles. Entonces, yo creo que esto debe motivar. Ahora, en este caso, pues una cosa es la 2530, cómo están interpretando la homologación que pareciera ser una 2530. Yo lo que creo que los que están en el ejercicio de una magistratura tienen que ser justos y darle lo que sea justo al que lo solicita y lógicamente mirando pues las consecuencias que estas puedan tener. Esa explicación la dan los que solicitan, si peligra o no la caja fiscal. Y mira, yo te podría hasta derivar, porque escuché en una marcha de los jueces decir, los supremos ganan tanto y el señor Fujimori creo dejó que nosotros nos toque el 80%. Ya estamos desnivelando todo, pues. Ahí vamos, mira, de lo constitucional pasamos al poder político. Este es un tema que dentro del marco constitucional, este Congreso tiene la oportunidad de debatirlo, tocarlo y hacer una cosa legal en el tema pensionario, ¿no? Perfecto. Hablando de temas que, digamos, mezclan lo político con lo constitucional. A ver, para situar un poco, el actual TC, el actual Tribunal Constitucional, presidido por la señora Ledesma, tiene prácticamente todos los magistrados, con excepción de uno, con mandato vencido en junio de 2019. Estamos hablando de los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Ardón, Eloy Espinosa Saldaña y la presidenta Marianela Ledesma. Solo Augusto Ferrero, elegido en agosto de 2017, tiene mandato vigente que va a vencer en el año 2022. No obstante, eligieron a la señora Ledesma y esta, aparte de, digamos, presidir en estos fallos controvertidos como el que acabamos de mencionar respecto a la constitucionalidad o no de la disolución fáctica, acaba de soltar un globito de ensayo diciendo, bueno, a lo mejor podríamos 9 añitos, 11 añitos, ahí lo ha soltado como quien no quiere la cosa. Claro, el Congreso tiene que verlo, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que lo que ha querido decir, con toda seguridad, no quiero creer que digan nos queremos quedar, ¿no? No es eso, sino que la experiencia, y en verdad, que debería tener una consecuencia de mayor tiempo. Ahora, hay muchas reformas que tienen que hacerse en el tribunal, pero que tampoco eso sea pretexto para que esto se dilate, porque mira, si tú analizas, y creo que aquí los actuales congresistas estarán escuchándote, y digo yo una cosa, preguntémosle al pueblo, ¿por qué se disolvió el Congreso?
independientemente de que la gente entendía que subjetivamente el presidente quería cerrar, decía, en el Congreso, pero lo cierto es que se aplica la disolución constitucional, entre comillas, bajo esa situación fáctica, por la tentación de querer imponer un tribunal que no esté a la altura y quizás, con observaciones que hizo a su elección. Entonces, si tú interpretas esto, la consecuencia lógica es, si se ha disuelto por eso, la primera tarea que tiene este Congreso es darle un tribunal de calidad. Elegir a los nuevos miembros. Si por eso se ha disuelto, darle. Sin que eso no implique ciertas reformas. Yo diría que, puesto un tribunal de alto nivel, aunque sean, como dicen, 3, 4 el mecanismo, pueden encargarle, porque es necesario, aunque debería nacer de los miembros. Yo asumo ahí una autocrítica, porque como el mandato, no digo ni corto ni largo, pero el trabajo era tanto, quizás debimos darle, pero en esta oportunidad el Parlamento puede encargarle, aparte de elegirlos, señores, envíenos en el tiempo prudente unas reformas, las constitucionales que crean para el mejor desenvolvimiento del tribunal, como de su ley orgánica, como de su, el reglamento es interno. ¿Y por qué te digo? Porque, por ejemplo, algo que yo discrepo sinceramente es que nosotros teníamos, no solo por tradición, está en la interpretación de la inconstitucionalidad, que los precedentes vinculantes, que es casi esta ley del cumplimiento obligatorio, se realizaban con no menos de 5 votos. En la época del senador Alba, como lo que continuamos, casi todos se daban o por unanimidad o con 5 votos. Bueno, esto se ha cambiado con una resolución media administrativa a 4 votos. Creo que eso debe precisarse con claridad, la exigencia, para darle una solidez a la garantía jurídica. Entonces, en cuanto a los años que ha dicho la presidenta Marianela, hay que tomarlo en cuenta, indudablemente, pero eso será para futuro. Quizás a los que salgan elegidos podría consolidarse. No te olvides que la Constitución del 79 y el primer Tribunal de Garantías Constitucionales tenían un mandato de 7 años sin reelección, lo cual era positivo, porque al fin y al cabo ha sucedido que algunos magistrados se han quedado 10 años porque no se elige en el Congreso, ¿no? Claro, en la práctica lo que dice la doctora Ledesma... Claro, pero eso no es bueno porque si ya está tu mandato vencido, si bien tienes la obligación de seguir resolviendo causas, un poco que estás en la limitación o esperando cada vez que se reúnen para votar, hoy día sale, hoy día no sale, ¿no es cierto? Después se ha referido, creo, también al mecanismo de elección. El mecanismo de elección, como lo ha reconocido la presidenta, ellos han sido elegidos pues por invitación, ¿no? Es un estilo que se utilizó. Y yo creo que el problema no está en el concurso o en la invitación, está en la calidad de las personas que son instituciones humanas, y los seres humanos son los que hacen. Por eso que el Congreso tiene un reto, tú lo acabas de decir, si esto se ha disuelto, yo tengo que demostrarle al país que la disolución no ha sido por gusto, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros vamos a corregir estas cosas y vamos a decirle al país, estamos en condiciones de elegir un tribunal y otras cosas, actividades más de alto nivel, olvidando lo tradicional que en parte aparentemente era una especie de repartija en función de los votos que tengo en el Congreso. No, yo no lo he dicho, ojo, lo has dicho tú. ¿En qué momento? La disolución del Congreso por lo del TC, yo no lo he dicho, yo digo otra cosa, yo digo que ha habido una campaña, primero, y lo he dicho en este programa, se han ganado a pulso la repulsa popular. Eso es otro tema. Ha habido una campaña de desprestigio, lo de la disolución, lo del TC ha sido, yo creo, la excusa final, porque he estado buscando 20 pretextos anteriores para disolver. Yo hubiera utilizado otra, sinceramente, si hubiera tenido. Por ejemplo, te digo... Pero digamos, formalmente... Pero era populista, ¿no? Claro. Que hubieran disuelto el Poder Judicial. Formalmente, digamos, ese fue el motivo. Sí. Pasemos a otros temas, Fernando, para... Lo dejamos con la sugerencia de que mejore el tribunal. Y lo que dejamos con la sugerencia y debería estar efectivamente en uno de los primeros lugares de la agenda. Y que ningún jurista extraordinario que los hay, si le tocan la puerta o no se niegue, como lo he dicho, no ahora, sino desde antes, incluso a los gobiernos, porque el país requiere, ante crisis graves, que quien quiere estar en política o el mundo jurídico, aunque no lo quiera, debe aportar, porque la situación es difícil para el país. Claro que sí. Y justamente sobre eso quería hablar, Fernando. Hace década y media, si no más, en diversas entrevistas que te hice, tú ya advertías los riesgos enormes de la corrupción en general e incidías mucho
en el tema del peligro que el narcotráfico se infiltre en la política, en una época que eso parecía una entelequia, casi nadie hablaba de eso, y si había narcotráfico, moscaloca, en fin, se dedicaban a lo suyo, digamos, sí, es verdad, pero sin tratar de penetrarla hasta que se dieron cuenta, un poco como los gramscianos, que dicen capturemos el mundo de las ideas, el mundo de la academia y qué sé yo, el poder cae como fruta madura. Bueno, capturemos las instituciones que eventualmente pueden perseguirnos y se harán de la vista gorda, ¿no? Y eso ha ido lamentablemente ocurriendo, y como repito, tú has sido de los primeros en advertir ese tema, el tema de la corrupción. Tú has puesto mucho énfasis a lo largo de tu trayectoria en eso. Incluso has escrito una carta. Recuérdame un poco eso, al organismo... Al presidente de la República, y que yo agradezco al Expreso, que en su oportunidad hicieron un editorial en el que, bueno, me dieron una serie de, a lo mejor no justos reconocimientos, pero también me dijeron... Pero recuerda, en esa carta tú qué decías, que había que crear una comisión internacional. Lo que había era que ser muy sencillos, porque tú has tocado una verdad que te agradezco, que es, bueno, 20 años que yo comencé a hablar de la lucha contra el narcotráfico, porque veía no tanto como el narcotráfico en sí, sino que se estaba enquistando y que iba a tomar fuerza con otros poderes ocultos, que lo he llamado así, el poder oculto, las instituciones más importantes. ¿En qué sentido? Tú en lo político lo puedes renovar electoralmente, y si hay corrupción, si hay un juez o un sistema judicial sano y capaz, los termina metiendo a la cárcel, los termina quitándole sus bienes. Pero si tú infectas el sistema judicial, llámese lo que era el Consejo Nacional o Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, etcétera, esto es terrible. O sea, tienen el poder para controlarse en lo que más ellos definen. Como consecuencia de eso, yo vi que la corrupción había avanzado demasiado. Y entonces, como existe la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es un organismo de las Naciones Unidas, y que es una facilidad porque todos los países miembros en gran parte habíamos suscrito ese tratado. El Perú también, hace muchos años somos parte del tratado. Entonces, algunos solicitaron su colaboración, como fue Guatemala y otros países. Y se instaló la Comisión Internacional y tuvo efectos, ¿no? Tuvo efectos extraordinarios porque, bueno, dolorosos, pero a veces es de raíz, que estuvieron, creo, 3 presidentes en la cárcel, ministros, todos. El presidente, que yo recuerdo que ingresó después preso, tuvo el gesto de decir: yo no puedo permitir que la investidura presidencial de Guatemala sea objeto de una investigación, por lo tanto renuncio a la presidencia y me pongo a disposición para poner en alto la presidencia, porque probablemente son instituciones representadas, eso no sucede mucho aquí. Entonces yo le digo al presidente, se lo dije también, ojo, al presidente Kuczynski, a Humala, desde ese entonces mandé las cartas, y en el caso del presidente Vizcarra con más emoción, porque si todos recuerdan, cuando asume la presidencia, lo primero que dice... Pero su agenda... dijo, la corrupción hasta aquí nomás. Dije, caramba, por fin llegamos. O sea, tú has estado escribiendo esas cartas hace 3 administraciones, sí, la PPK. Notariales. En una de ellas me acompañó Ricardo Belmont, que le agradezco, fuimos juntos, porque yo dije, bueno, una persona que ha sido 3 veces alcalde, este modesto artesano del derecho, miembro del tribunal, a ver si el presidente nos escucha. Entonces te entusiasmaste cuando el presidente Vizcarra salió y dijo... No, ¿Y qué te contestó a esa carta? Bueno, primero que cuando enviamos la carta, se reunió, salió en los medios y él no estaba informado. En vez de recibirnos, se reunió con una persona que había sido, creo, condenada, con Montesinos y qué sé yo. Fue todo un escándalo. Pero independientemente de eso, el presidente dispone, supongo yo, que pase a la Cancillería. La Cancillería, no tengo el nombre, pero lo puedo hacer, se lo voy a enviar a algunos medios. El embajador me hace una carta que, en síntesis, mis queridos amigos, ustedes analicen, me dice: me felicita, me dice don Fernando, indudablemente usted está acertando, todo muy bien, pero comprenda que la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es valiosa, es necesaria en países donde hay mucha corrupción, me dice, como en Guatemala, ¿no? En Centroamérica. Aquí no. Aquí tenemos todos los mecanismos para poder combatir la corrupción. Bueno, ese es el concepto que tiene el Ejecutivo. O sea, corrupción allá, acá muy poca, seguro, pues yo no sé. Ahora entiendo por qué el señor presidente, con emoción, dice: nadie me doblega contra la corrupción. Tenemos 2 ministros. Tiene en su entorno ministros, la seguridad social. Es la noticia de hoy en Expreso y en otros medios. Tan fuerte es que algunos medios guaripoleros se han visto
no han podido hacer otra cosa que ponerlo en primera plana como titular principal y no escondido. Eso es malo, Uri. No ha escondido Caleta. Eso Por es supuesto malo. que es malo, pero a ver, hablemos de corrupción. La trama Odebrecht. Impunidad, diría yo, más grave que la corrupción. Acá lo que hay es impunidad, no se sanciona a nadie. Impunidad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el papel que, porque hay opiniones divididas sobre el papel del Ministerio Público, en fin, del sistema de justicia frente a la trama Odebrecht? Hay muchas críticas. Hay críticas, digamos, desde el lado puristamente legal, diría, de que no se respeta la presunción de inocencia, que hay un exceso sobre el cual ya se ha pronunciado incluso la Corte Suprema. Hay un exceso de prisiones preventivas, por un lado. Hay un tratamiento muy dócil, para usar de nuevo la palabra, muy amigable con Odebrecht, que se ha firmado un acuerdo por una reparación muy pequeña, que en fin, que los tiburones, los de Odebrecht son unos tiburones y han enviado unas sardinitas a negociar con ellos y que nos están agarrando de cholitos. En fin, ¿cuál es tú tienes un punto de vista distinto? Si mal no recuerdo, tú has declarado que a pesar de todo sí se está haciendo una buena labor. Estos fiscales Vela y Pérez, me refiero, a pesar de todas las críticas y de algunas... Yo he sido, fíjate, y no puedo negar lo que he dicho algunas veces, he creído, espero que el tiempo desvirtúe lo que creo, y sostenía que el Ministerio Público en sus más altos niveles estaba al servicio de las empresas mafiosas del país, lo dije. Cuando se presente este problema, y voy a tratar de ser breve, tú te acordarás que yo salgo diciendo oportunidad, hay que meter preso a estos brasileños, intervenir en las empresas, nombrar, porque en el Perú hay interventores. Incluso yo hice la comparación con el avión Coca que le dije al Aerocontinente, el otro muchacho que no debió haberse perdido la bandera, decía yo, sino intervenirse y poner un interventor. Todos los abogados saben cómo funciona. Claro, o sea, que la empresa siguiera funcionando, siguiera recibiendo y ese dinero tú lo administrabas y te ibas cobrando. Por supuesto, además que no despedías al personal. No afectabas al personal ni afectabas la cadena de todos los que trabajaban, todos los concesionarios. Que en el caso del avión Coca, el vecino estaba amargo con ellos porque estaba quitándole toda la clientela a la línea aérea, creo, del presidente. Y en el caso del muchacho Oropesa, le debía a la fiscalía, le debía y tenía, no sé, 2.000 personas. ¿Para qué despedirle a esa gente? Si tú nombras un interventor como un embargo en forma de intervención, igual camina. Entonces, Odebrecht, hoy hay brillantes ingenieros en el Perú, que espero, como los juristas, no negar su apoyo, lo nombras interventor, al señor que estaba, que creo que ya le habían detenido sus cuentas, que eran como muchos millones de dólares, sus casas. ¿Para qué dejarlo ir? Simplemente procesarlo aquí. Y hice esa explicación yo porque en ese momento a Odebrecht ya le habían puesto 8 años, después no sé cuántos, y recién preso y condenado empezaron a negociar el apoyo. Entonces yo dije lo mismo, pero apareció esta novedad que lo dejaron ir, se fue todo y aparecimos negociando. Es importante porque no tenemos memoria. ¿Tú has sumado cuántos viajes han hecho los fiscales de la Nación y los fiscales? Una docena, por lo menos. Una barbaridad, cada 15 días viajaban. Entonces yo decía, pucha, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde está? ¿Estamos bien? Entonces, yo he sido un crítico en el sentido de que no entendía por qué todo tiene que hacerlo Brasil o Estados Unidos. Se supone que nuestros fiscales también tenían su propia posibilidad de investigar y actuar. Sin embargo, caímos en este convenio, para ser breve, en el cual que sé que tiene muchos adversarios. Yo también, en el fondo, lo único que yo digo, no me parece bien, pero alguien nos tendrá que aclarar después. Lo que yo sí he sostenido es que el poder oculto, y no hay que permitírselo, pueda utilizar estas caídas, que tendrán que explicarse, para paralizar la persecución, digamos, contra el crimen. Eso sí, no está bien. De los fiscales se lo he dicho hasta con mucho cariño, mucha figuración, mucha cuestión, pero se están enfrentando a un poder oculto muy duro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, criticaba y decía, pero Susana Villarán de repente apareció adentro, ¿no es cierto? Ahora el alcalde. Yo digo, por citarte algo, la señora Fujimori tiene quizás menos razones que el presidente Humala y la señora Humala. Y hay que señalar, y así los graña Miro Quesada. Y cuando el Tribunal Constitucional, cuidado con esto,
cuando el Tribunal Constitucional ordena la libertad vía habeas corpus, la instancia del tribunal, no está diciendo que no haya otra medida cautelar, que es lo que ha sucedido con la señora Fujimori, ¿no es cierto? El tribunal dictamina, pero deja y dice, bueno, salvo el Ministerio Público podrá volver a solicitar otra medida cautelar. Y es importante porque cuando me hablan de estas posiciones de las detenciones, yo siempre me pregunto, ¿y qué hacemos para poder prevenir que se vaya todo el mundo? Ya ha habido antecedentes. Además, cuando se habla del principio de inocencia y esto que estoy total, nadie va a poder decir, por Dios, que Fernando Calle no va a defender el principio de inocencia. Pero cuando hablan también de esto, hay que revisar la Corte Interamericana, diferenciemos las cosas cuando se habla de lavado de activos, cuando se habla de narcotráfico, y nosotros estamos hablando de corrupción, y nosotros mismos en el tribunal interpretamos el artículo 8 de la Constitución que dice el Estado está obligado a combatir el narcotráfico, y por ende decíamos el lavado de activos, la corrupción, el valor de la prueba ilegal que le dimos forma con los petroaudios, si tú te acuerdas, para que tengan valor legal, porque el Estado tiene que defenderse, la corrupción y la impunidad nos está destrozando. El fruto del árbol envenenado, pero viene de la época del 2000, porque también la incautación de los famosos Vladimirios fue ilegal. Pudieran haber dicho, se dio valor. Esta prueba no sirve, ¿no? En Estados Unidos no hubieran podido hacer nada. Depende porque los americanos, ahí nace esto, ahí nace. Pero los americanos tienen en su doctrina también un dicho que cuando la grabación es un ente privado, o sea, ¿no? Bueno, debe analizarse. Si nace de la fiscalía sin autorización del juez o de un policía, no tiene valor legal. Entonces, fíjate, y pues yo quisiera agregar algo ahorita que se me ha ocurrido importante, porque ¿qué escucho yo? Y es algo cierto, los procuradores, los fiscales, este es un temita que te hacen famoso y de repente terminas en el Congreso, ¿no es cierto? Eso es una verdad. Entonces, esto es una oportunidad. Hay casos excepcionales. El Congreso podría decidir y decir, los procuradores, fiscales anticorrupción, jueces anticorrupción, para que definan su vocación si la tienen, ¿no es cierto? Claro. No podrán postular a un cargo electo, salvo que renuncien 5 años antes a su cargo, por ejemplo. Por ejemplo, porque así paramos a los que critican el figuretismo, la cosa, y además así se aclara el tema de la vocación. Eso pasó una época en Brasil con el Supremo Tribunal Federal, que cuando habían, creo, me puedo equivocar, pero mi memoria, que algún senador me decía en Brasilia, cuando habían 2 extraordinarios miembros del tribunal que podían ser candidatos a la presidencia, lógicamente al terminar podía ser uno de ellos presidente, algo como que decidieron de una vez poner que sean de por vida y que le daban un tiempo para renunciar. Entonces ellos decían al final, se quedaron de por vida y ganamos todos. Nosotros los políticos de no tener un adversario que nos gane la presidencia y los brasileños de tener un tribunal de alto nivel, con gente de demasiado peso hasta político y jurídico, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas hay que verlas, pero que no podemos parar, Uri, porque mira cómo se está avanzando y cómo continúa. Y esto pasa inclusive por lo que estamos viendo ahora. Yo no sé si la Fiscalía haya pedido el impedimento de salida de los ministros que están involucrados, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Porque ya el país, a mí lo que me preocupa, Uri, y el Congreso nuevo ojalá lo tenga en mente, de que no puede ser lo mismo. Y porque si no puede entrar, el Perú está en una ira tranquilizada, porque digamos que la disolución del Congreso frenó un poco lo que... Claro, ha quitado un poco las aguas, pero con el ejemplo regional que ya está en ebullición en Chile y probablemente en Bolivia, esto puede evolucionar. Es bien delicado. Sí, no debe terminar, por ejemplo, en una constituyente violenta, ¿no? Entonces, de ninguna manera. Podemos estar pensando que como el Bicentenario está aquí, hay que correr la fecha, no se puede, pues tenemos que hacerle homenaje y ahora sí estamos en manos de los nuevos congresistas que van a prestar. Vamos a ver. Fernando, te agradezco muchísimo. Hemos estado en este primer bloque con Fernando Calle.